Lo que estás a punto de descubrir transformará para siempre tu percepción del éxito. La antigua sabiduría de Salomón, descifrada y aplicada al mundo moderno, constituye el mapa definitivo para conquistar cualquier meta que te propongas en la vida. La esencia de lo que compartiré contigo trasciende una simple lección. Representa un itinerario meticulosamente diseñado para dominar tu existencia y alcanzar las cumbres que anhelas. Tras décadas investigando las vidas y métodos de los genios más destacados y líderes excepcionales de la historia universal, he desarrollado una filosofía fundamentada en los principios eternos que Salomón, considerado universalmente como el hombre más sabio jamás existido, plasmó en sus proverbios. Estas enseñanzas constituyen auténticas leyes cósmicas para la consecución del éxito, la abundancia y la serenidad interior. Al examinar detenidamente las trayectorias de personajes como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison y tantas otras figuras ilustres, identifiqué un patrón revelador. Todos ellos, consciente o inconscientemente, aplicaban en su cotidianidad los mismos principios que Salomón registró hace milenios en sus escritos sagrados. El verdadero secreto no radica en la fortuna casual o el azar favorable, sino en la adquisición sistemática de sabiduría aplicada. Esta sabiduría no es conocimiento abstracto, sino aquella comprensión profunda que organiza el pensamiento, robustece la voluntad y convierte las ideas en manifestaciones tangibles y resultados concretos. A través del extenso tapiz de la historia humana, aquellos individuos que alcanzaron prosperidad genuina comprendieron y aplicaron, deliberada o intuitivamente, estas leyes inmutables que trascienden culturas, épocas y credos religiosos. La misión que ha guiado mi existencia consiste en revelar al mundo que el éxito excepcional no es producto de coincidencias afortunadas ni privilegio exclusivo de unos pocos predestinados. Constituye el resultado natural e inevitable de la aplicación consciente y sistemática de principios eternos que gobiernan el universo. La sabiduría, como nos enseña Salomón, supera en valor a la fuerza física, trasciende la belleza efímera y sobrepasa incluso a la riqueza material, pues quien la posee genuinamente puede edificar absolutamente todo lo demás partiendo de este fundamento esencial. En esta exposición te guiaré meticulosamente a través de los 7 pilares fundamentales extraídos directamente de los proverbios salomónicos, demostrando su profunda conexión con la filosofía del éxito que he transmitido al mundo durante generaciones. Comprenderás con absoluta claridad cómo transformar sabiduría en poder auténtico, cómo disciplinar sistemáticamente tu mente para atraer el éxito, y cómo evadir eficazmente las numerosas trampas y espejismos que destruyen innumerables sueños prometedores. Si aplicas con diligencia y constancia los conocimientos que adquirirás aquí, descubrirás una verdad liberadora. No necesitas esperar pasivamente circunstancias ideales para avanzar, pues posees el poder inherente de crearlas, moldearlas y dirigirlas conforme a tu voluntad consciente. Esta es precisamente la invitación que te extiendo. Acompáñame hasta la conclusión de esta exposición y descubre cómo los ancestrales secretos de Salomón, combinados estratégicamente con las leyes contemporáneas del éxito, pueden transformar definitivamente cada aspecto de tu existencia. Y recuerda siempre esta máxima: adquiere la sabiduría y, con todo lo que posees, adquiere el entendimiento profundo. Suscríbete ahora a Mente de Napoleón y, para no perderte ninguna de estas enseñanzas transformadoras que pueden revolucionar tu vida desde sus cimientos. La sabiduría constituye el fundamento indiscutible de toda realización significativa. Adquiere la sabiduría, adquiere el entendimiento. No olvides mis palabras ni te desvíes de ellas, nos exhorta Salomón, el más grande sabio de la antigüedad. Y yo enfatizo categóricamente: ninguna riqueza material supera el invaluable tesoro de poseer sabiduría aplicada. Esta representa el cimiento invisible,
la fuerza silenciosa que sustenta cada gran conquista humana a lo largo de la historia. Durante mi extensa investigación de más de 2 décadas, explorando los principios fundamentales del éxito verdadero, arribé inexorablemente a la misma conclusión que alcanzó Salomón. La sabiduría supera en valor al oro más puro, resulta más preciosa que todas las gemas y piedras preciosas imaginables, puesto que mediante ella se puede construir absolutamente todo lo que perdura genuinamente en el tiempo. La ignorancia, por contraposición, conduce inevitablemente hacia la ruina personal y colectiva, pues quien desconoce los principios eternos que gobiernan la existencia vive perpetuamente a merced de las circunstancias externas, semejante a una hoja seca arrastrada caprichosamente por los vientos imprevisibles. La auténtica sabiduría trasciende la mera acumulación enciclopédica de datos e informaciones. Encarna la capacidad refinada de discernir lo verdaderamente esencial en cada situación y aplicarlo con determinación inquebrantable y valentía consciente. Así procedió precisamente Salomón cuando, pudiendo solicitar cualquier don, pidió a la divinidad no riquezas materiales ni poderío militar, sino sabiduría para gobernar con justicia y discernimiento. Consecuentemente, recibió abundantemente todo lo demás como natural derivación de esta elección superior. Esta constituye la lección primordial. Quien busca prioritariamente la sabiduría por encima de cualquier otra posesión o logro, adquiere naturalmente todas las demás bendiciones como consecuencia lógica e inevitable de esta decisión fundamental. Durante décadas enseñé al mundo que los pensamientos son entidades vivas y poderosas con capacidad creadora. Pero debo enfatizar que antes de que cualquier pensamiento pueda materializarse en abundancia tangible, debe necesariamente ser calificado y refinado por la sabiduría discriminativa. Sin esta sabiduría orientadora, incluso el pensamiento aparentemente más brillante y audaz puede transformarse en necedad peligrosa, imprudencia destructiva o riesgo innecesario para quien lo alberga. La sabiduría funciona como filtro purificador que discrimina eficazmente entre el deseo legítimo y la ambición descontrolada, entre la acción eficiente y la impulsividad inconsecuente que desperdicia energías vitales. Salomón aconsejaba sagazmente: el sabio escuchará atentamente y aumentará constantemente su conocimiento. Aquí reside otro secreto fundamental. El auténticamente sabio es invariablemente aquel individuo que permanece humilde ante la vida, reconociendo perpetuamente que siempre existe más por aprender, quien escucha receptivamente antes de expresar opiniones, quien reflexiona profundamente antes de ejecutar acciones. Los hombres extraordinarios cuyas vidas examiné meticulosamente en mis investigaciones, Edison, Carnegie, Ford y tantos otros, manifestaban precisamente esta característica distintiva. Eran eternos estudiantes, permanentemente ávidos de expandir sus horizontes mentales y espirituales. ¿Cómo implementar prácticamente esta sabiduría en tu existencia cotidiana? Primeramente, abandona definitivamente la arrogancia limitante de suponer que ya posees suficiente conocimiento. Establece inquebrantablemente el hábito de lectura diaria sistemática, no como mero pasatiempo recreativo, sino como disciplina fundamental para tu desarrollo. Seguidamente, busca activamente mentores cualificados, hombres y mujeres que ya hayan recorrido exitosamente los senderos que aspiras transitar. Finalmente, practica regularmente la autorreflexión honesta, examinando minuciosamente tus pensamientos, planes y decisiones bajo la luz escrutadora de la sabiduría discriminativa. Para recibir constantemente estas enseñanzas transformadoras, no olvides suscribirte inmediatamente a Mente de Napoleón I. Salomón advertía perspicazmente: el insensato expresa inmediatamente toda su irritación, pero el prudente ignora sabiamente la ofensa recibida.
En esta observación reside una de las manifestaciones más elevadas de la sabiduría auténtica, el control emocional consciente. El individuo verdaderamente sabio jamás reacciona impulsivamente ante provocaciones externas. Selecciona estratégicamente sus confrontaciones, conservando preciosamente su energía vital para aquello que genuinamente merece su atención e inversión emocional. Este autodominio representa una de las columnas fundamentales de mi filosofía del éxito. El gobierno disciplinado de uno mismo precede necesariamente a cualquier intento de influir eficazmente sobre circunstancias o personas externas. En el mundo contemporáneo, caracterizado por estímulos incesantes, opiniones polarizadas y decisiones precipitadas, la sabiduría discernidora se ha convertido en recurso más indispensable que nunca. La persona sabia preserva celosamente su equilibrio interior, protege sistemáticamente su mente contra influencias nocivas y mantiene inquebrantablemente su concentración en propósitos claramente definidos. Mientras que los insensatos desperdician miserablemente sus potencialidades dispersándose en distracciones irrelevantes. Ahora te cuestiono directamente. ¿Has buscado prioritariamente la sabiduría como tu posesión más valiosa? ¿O has malgastado lamentablemente tus energías persiguiendo ansiosamente realidades efímeras que no resistirán la prueba implacable del tiempo? Recuerda constantemente: afortunado es quien descubre y cultiva la sabiduría, que ella constituya tu aspiración suprema. Mediante ella conquistarás no solamente prosperidad material, sino el tesoro incomparablemente más precioso, la serenidad interior y el gobierno consciente de ti mismo. La disciplina constituye indudablemente la fuerza constructora de destinos excepcionales. Superior es el individuo paciente que el guerrero poderoso. Más valioso resulta dominar el propio espíritu que conquistar una ciudad entera, enseñaba Salomón en su infinita sabiduría. Y yo reafirmo enfáticamente: sin disciplina consistente, incluso los talentos naturales más extraordinarios terminan inevitablemente desperdiciados. La disciplina representa esa fuerza invisible pero determinante, ese hilo de acero inquebrantable que sustenta firmemente toda edificación perdurable del éxito auténtico. Sin su presencia constante, ningún propósito definido, por noble o elevado que parezca inicialmente, llegará jamás a materializarse en la realidad tangible. A través de mi exhaustiva investigación sobre las personalidades más sobresalientes de la historia humana, identifiqué claramente que el denominador común entre ellos no era necesariamente el genio innato ni siquiera la suerte circunstancial. Era, invariablemente, la disciplina férrea e inquebrantable con que administraban meticulosamente sus hábitos cotidianos, sus patrones de pensamiento, su tiempo limitado y sus recursos energéticos finitos. Henry Ford transformó radicalmente el panorama industrial mundial, no exclusivamente mediante su visión revolucionaria del automóvil accesible, sino fundamentalmente a través de una disciplina meticulosa en la organización sistemática de procesos productivos, en el perfeccionamiento continuo de métodos y en la persistencia incansable frente a obstáculos aparentemente insuperables. Salomón, al afirmar categóricamente que quien se gobierna a sí mismo supera en mérito al conquistador de ciudades enteras, revela un principio eterno frecuentemente ignorado. El campo de batalla más decisivo no se encuentra en territorios externos, sino en el dominio de la propia conciencia. El individuo indisciplinado existe perpetuamente a la deriva, sometido pasivamente a impulsos momentáneos, reacciones emocionales incontroladas y circunstancias cambiantes. El disciplinado, por contraste, emerge como maestro soberano de su propio destino, realizando sistemáticamente lo necesario independientemente de inclinaciones momentáneas o preferencias circunstanciales. Actúa precisamente cuando debe actuar, tenga o no disposición emocional favorable para ello. En mi filosofía del éxito,
Siempre establecí claramente que la autodisciplina constituye el fundamento irreemplazable de toda realización significativa. Representa el elemento crucial que transforma el deseo ardiente en manifestación concreta, que sostiene inquebrantablemente la fe cuando el camino aparece temporalmente incierto, que alimenta persistentemente la tenacidad incluso ante fracasos momentáneos aparentemente desalentadores. ¿Cómo desarrollar efectivamente esta disciplina en tu existencia cotidiana? Primordialmente, reconociendo que no surge mágicamente de actos heroicos esporádicos, sino de la repetición sistemática y consistente de pequeños hábitos perfectamente alineados con propósitos claramente definidos. Así como el agricultor experimentado comprende que no cosecha inmediatamente el mismo día que siembra, igualmente debes interiorizar profundamente que la disciplina construye resultados progresivamente, mediante paciencia inquebrantable y determinación persistente. Para recibir regularmente estas enseñanzas transformadoras, asegúrate de suscribirte ahora mismo a Mente de Napoleón y activar inmediatamente las notificaciones, convirtiéndote así en uno de los primeros en recibir cada nueva publicación con estos principios atemporales del éxito verdadero. Salomón escribió perspicazmente: quien se muestra negligente en su labor ya se asemeja al despilfarrador irresponsable. Cada ocasión en que postergas innecesariamente una responsabilidad importante, cada vez que sucumbes a la procrastinación debilitante, cada momento en que sustituyes lo necesario por lo meramente placentero, desperdicias irreversiblemente el recurso más invaluable que posees, tu tiempo limitado en esta existencia. El individuo disciplinado, contrariamente, reconoce que el tiempo constituye su capital primordial e insustituible, invirtiéndolo estratégicamente con inteligencia discriminativa, eliminando sistemáticamente distracciones improductivas y concentrándose exclusivamente en aquello que genuinamente impulsa su visión trascendente. Consideremos un ejemplo ilustrativo clásico. Thomas Edison realizó literalmente miles de experimentos aparentemente fallidos antes de crear finalmente la lámpara eléctrica funcional. Muchos observadores superficiales interpretaron erróneamente este proceso como fracaso reiterado. Tanto Edison como yo percibimos correctamente esta secuencia como manifestación suprema de disciplina inquebrantable. Cada intento representaba un paso imprescindible en la progresión inevitable. Cada error constituía un ajuste necesario en la trayectoria hacia la victoria final. Análogamente, debes comprender profundamente que la disciplina transforma los aparentes reveses en peldaños indispensables hacia el éxito definitivo. Salomón nos recuerda sabiamente: observa atentamente a la hormiga, perezoso. Considera detenidamente sus caminos y adquiere sabiduría práctica. Contempla cómo la naturaleza misma nos instruye silenciosamente. La hormiga no requiere supervisión externa para cumplir diligentemente su función. Simplemente ejecuta lo necesario sin vacilaciones. No cuestiona innecesariamente, no pospone irresponsablemente, no procrastina indefinidamente. Desempeña metódicamente su papel día tras día, estación tras estación, hasta garantizar completamente la cosecha futura. Así debe conducirse invariablemente quien aspira al éxito auténtico, disciplinado, diligente, comprometido inquebrantablemente con su misión trascendente, independientemente de reconocimientos externos o gratificaciones inmediatas. En la era contemporánea, donde las distracciones proliferan exponencialmente y las tentaciones hacia la dispersión mental resultan prácticamente omnipresentes, la disciplina consciente se ha transformado en ventaja competitiva absolutamente inestimable. Quien domina efectivamente su atención selectiva, quien persiste consistentemente en hábitos constructivos, quien rechaza categóricamente convertirse en víctima pasiva de urgencias impuestas externamente,
se posiciona automáticamente muy por delante de la vasta mayoría. Por consiguiente, te cuestiono directamente. ¿Gobiernas soberanamente tu tiempo limitado o permites pasivamente que circunstancias externas lo controlen arbitrariamente? ¿Determinas conscientemente tus hábitos cotidianos o permites que patrones inconscientes heredados dirijan inadvertidamente tu destino? Recuerda permanentemente esta verdad fundamental. La disciplina auténtica no constituye una prisión limitante, sino precisamente la llave maestra que desbloquea las puertas hacia la libertad verdadera. Es exactamente ella quien te permite convertirte en señor indiscutible de ti mismo, quien posibilita transformar sistemáticamente sueños en metas concretas, metas en planes estratégicos y planes en resultados tangibles verificables. Suscríbete ahora mismo a Mente de Napoleón y, para recibir regularmente estas enseñanzas que transformarán cada aspecto de tu existencia. Al concluir esta reflexión, comprende profundamente esta realidad. La victoria definitiva no pertenece necesariamente al más fuerte físicamente, ni al más veloz, ni siquiera al más brillante intelectualmente. Pertenece invariablemente al más disciplinado conscientemente. La prudencia representa indiscutiblemente el escudo protector del sabio auténtico. El prudente percibe anticipadamente el peligro y se resguarda oportunamente, mientras que los insensatos continúan avanzando imprudentemente y sufren inevitablemente las consecuencias. Así escribió Salomón, transmitiendo un principio esencial que yo también identifiqué invariablemente en todas las biografías de personalidades verdaderamente exitosas que investigué meticulosamente. La prudencia constituye una virtud absolutamente indispensable para quien aspira legítimamente al triunfo perdurable. Funciona como escudo protector que resguarda al individuo contra peligros potenciales ocultos y contra las numerosas trampas del autosabotaje inconsciente. Durante décadas de observación sistemática, constaté repetidamente que numerosas personas no fracasan primordialmente por carencia de talento natural o escasez de recursos materiales, sino fundamentalmente por ausencia de prudencia reflexiva. Se aventuran precipitadamente en emprendimientos comerciales sin evaluar metódicamente los riesgos inherentes. Confían ingenuamente en individuos desconocidos sin verificar previamente su integridad moral. Toman decisiones trascendentales impulsados meramente por reacciones emocionales momentáneas o presiones temporales artificiales. La imprudencia representa indudablemente una de las causas silenciosas, pero devastadoras del fracaso recurrente. El individuo prudente, contrariamente, procede invariablemente con inteligencia estratégica. Analiza minuciosamente, reflexiona profundamente, prevé consecuencias potenciales. Salomón estableció claramente: los pensamientos del diligente conducen ciertamente hacia la abundancia, pero toda persona apresurada termina inevitablemente en la escasez. La prisa irreflexiva, hija legítima de la imprudencia, conduce directamente hacia la pobreza multidimensional. La diligencia orientada sistemáticamente por la prudencia reflexiva, por contraposición, genera abundancia sostenible. Esta constituye una ley universal inmutable que gobierna silenciosamente la existencia humana. La persona verdaderamente prudente jamás confunde velocidad superficial con eficiencia profunda. Comprende perfectamente que no toda oportunidad aparente debe necesariamente aprovecharse, ni toda propuesta recibida aceptarse automáticamente. En mi filosofía del éxito siempre enfaticé el principio fundamental de la decisión consciente. Tomar determinaciones resulta absolutamente vital, pero exclusivamente después de analizar meticulosamente todos los factores relevantes. La prudencia auténtica no paraliza la acción, simplemente la orienta adecuadamente. Representa la capacidad refinada de sopesar cuidadosamente ventajas e inconvenientes, consultar asesores experimentados,
evaluar profundamente posibles consecuencias antes de actuar irreversiblemente. Salomón refuerza contundentemente: en la multiplicidad de consejeros cualificados reside seguridad verdadera. El individuo genuinamente prudente nunca confía exclusivamente en su perspectiva personal limitada. Busca activamente múltiples ángulos complementarios. Valida rigurosamente sus concepciones, comprueba sistemáticamente hipótesis provisionales. Así procedían invariablemente los grandes líderes que estudié exhaustivamente. Carnegie se rodeaba estratégicamente de mentes brillantes diversificadas. Ford consultaba regularmente ingenieros y técnicos especializados. Edison probaba meticulosamente cada innovación innumerables veces antes de introducirla definitivamente al mercado. Para recibir regularmente estas enseñanzas transformadoras, asegúrate de suscribirte inmediatamente a Mente de Napoleón y activar las notificaciones. La carencia de prudencia se manifiesta también característicamente en la comunicación verbal descuidada. ¿Cuántas trayectorias profesionales prometedoras, negocios potencialmente prósperos y relaciones valiosas han sido destruidos irreparablemente por expresiones imprudentes pronunciadas impulsivamente? Salomón advierte claramente: el insensato revela completamente sus pensamientos internos, mientras que el sabio los conserva reservadamente hasta el momento oportuno. Aquí encontramos otro indicador inconfundible de prudencia auténtica: el autocontrol verbal disciplinado. La persona verdaderamente prudente mide cuidadosamente sus expresiones, comprende profundamente el impacto potencial que transportan, evita comprometerse en promesas incumplibles y prefiere invariablemente la acción concreta sobre la verbalización excesiva. En la práctica cotidiana, ¿cómo desarrollar efectivamente esta virtud esencial? Primordialmente, cultivando conscientemente el hábito de detenerse momentáneamente y reflexionar profundamente antes de cualquier decisión significativa. Cuestiona rigurosamente: ¿cuál será el impacto potencial de esta determinación dentro de 12 meses? Dentro de 5 años. Seguidamente, busca activamente asesoramiento cualificado de quienes ya han recorrido exitosamente la trayectoria que aspiras transitar. Finalmente, practica sistemáticamente el silencio estratégico. No toda concepción interna requiere expresión externa, ni toda intención debe necesariamente revelarse prematuramente. La prudencia auténtica no constituye cobardía disfrazada. No implica evitar completamente riesgos calculados, sino asumirlos inteligentemente. El individuo prudente no huye temeroso ante desafíos legítimos. Simplemente calcula metódicamente las estrategias óptimas para enfrentarlos eficazmente, minimizando potenciales pérdidas y maximizando probabilidades de éxito sostenible. Análogamente al estratega militar experimentado que antes de desplegar sus fuerzas estudia minuciosamente el terreno, evalúa detalladamente capacidades adversarias y cuantifica precisamente recursos disponibles. También tú debes prepararte exhaustivamente antes de cada movimiento significativo en la partida de ajedrez de tu existencia. Salomón nos advierte inequívocamente: quien ama temerariamente el peligro, perecerá inevitablemente en él. La persona imprudente confunde frecuentemente audacia constructiva con temeridad destructiva. Busca excitación momentánea sin planificación adecuada. Actúa precipitadamente impulsado por entusiasmo superficial y posteriormente lamenta amargamente consecuencias inevitables. El individuo prudente, contrariamente, avanza firmemente, pero permanece constantemente vigilante ante señales potenciales de advertencia que otros ignoran negligentemente. Suscríbete ahora mismo a Mente de Napoleón para mantenerte informado sobre estas valiosas enseñanzas transformadoras. En la era contemporánea, caracterizada por sobreabundancia informativa y decisiones cada vez más aceleradas, la prudencia reflexiva se ha convertido en ventaja competitiva extraordinariamente valiosa.
Mientras innumerables personas actúan irreflexivamente, quien procede prudentemente conquista gradualmente espacios de influencia y respeto genuino, construye reputación inquebrantable y evita sistemáticamente errores potencialmente devastadores que podrían comprometer décadas enteras de esfuerzo acumulado. Has actuado predominantemente con prudencia reflexiva o impulsividad irreflexiva. Has meditado cuidadosamente antes de actuar o has permitido que reacciones emocionales momentáneas dirijan tus determinaciones trascendentales. Recuerda permanentemente esta verdad fundamental. El éxito verdaderamente sostenible jamás se construye sobre reacciones impulsivas, sino exclusivamente sobre decisiones prudentes perfectamente alineadas, con propósitos claramente definidos y firmemente ancladas en sabiduría trascendente. Consecuentemente, practica disciplinadamente la prudencia cotidianamente. Antes de aceptar cualquier propuesta, incorporarte en proyectos novedosos o establecer asociaciones comerciales, cuestiona rigurosamente. Esta oportunidad está genuinamente alineada con mis valores fundamentales y objetivos prioritarios. ¿Cuáles son los riesgos potenciales inherentes? ¿Estoy adecuadamente preparado para manejarlos eficazmente? El individuo auténticamente prudente jamás se deja seducir superficialmente por apariencias tentadoras de oportunidades. Busca incansablemente la sustancia verdadera, la realidad subyacente tras espejismos seductores. Concluyo esta sección con la exhortación profunda de Salomón. El corazón del sabio se inclina naturalmente hacia la dirección correcta, mientras que el corazón del insensato gravita inevitablemente hacia lo incorrecto. Expresado diferentemente, la persona sabia y prudente busca invariablemente el camino éticamente correcto, aunque momentáneamente aparezca más exigente. El individuo imprudente, contrariamente, selecciona habitualmente la ruta aparentemente más sencilla, la más inmediatamente gratificante, cosechando posteriormente, con absoluta certeza, los frutos amargos de sus elecciones irreflexivas. El poder transformador de la palabra crea literalmente realidades tangibles. La muerte y la vida residen indiscutiblemente en el poder intrínseco del lenguaje. Quien lo utiliza adecuadamente cosecha inevitablemente sus frutos correspondientes. Así enseñaba Salomón, revelando un principio fundamental que siglos después identifiqué claramente como una de las leyes más potentes del éxito auténtico: la autosugestión consciente. Las expresiones verbales que pronuncias, consciente o inadvertidamente, moldean inexorablemente tu realidad experiencial. Crean o destruyen, edifican o arruinan, aproximan el éxito o lo alejan definitivamente de tu existencia. A través de mis extensas investigaciones sobre personalidades excepcionalmente exitosas, comprendí profundamente que invariablemente estos individuos se expresaban con absoluta convicción, utilizando afirmaciones que reforzaban consistentemente su competencia, su visión trascendente y sus capacidades extraordinarias. Jamás verbalizaban dudas paralizantes o anticipaban derrotas hipotéticas. Thomas Edison nunca declaraba tentativamente: quizás eventualmente logre desarrollar la lámpara eléctrica funcional. Afirmaba categóricamente, incluso tras innumerables intentos aparentemente fallidos: he descubierto simplemente un método adicional que no resulta efectivo. Su lenguaje verbal manifestaba externamente su fe inquebrantable en la consecución final de su propósito definido. Salomón advierte perspicazmente: el insensato se deja abatir completamente por sus propias palabras, mientras que el sabio mantiene prudentemente silencio reflexivo. La expresión verbal imprudente posee el potencial devastador de destruir instantáneamente lo que requirió años enteros para edificarse pacientemente. Por consiguiente, afirmo categóricamente: el primer dominio fundamental que debes adquirir imperiosamente concierne precisamente a tu lenguaje expresivo.
no exclusivamente aquel dirigido hacia interlocutores externos, sino primordialmente el que diriges constantemente hacia ti mismo en la intimidad silenciosa de tu conciencia. Cada ocasión en que te dices internamente «soy incapaz», estás sembrando inadvertidamente una semilla mental que fructificará inevitablemente en manifestaciones externas de fracaso. Contrariamente, cuando afirmas convencidamente «soy plenamente capaz», aunque temporalmente no perciba resultados tangibles, estás alineando sistemáticamente tu subconsciente para generar progresivamente condiciones favorables que transformarán gradualmente esa afirmación en realidad experimentable. Para no perderte absolutamente ninguna de estas enseñanzas transformadoras, asegúrate de suscribirte inmediatamente a Mente de Napoleón y activar las notificaciones correspondientes, convirtiéndote así en uno de los primeros en recibir cada nueva publicación valiosa. Salomón también nos recuerda sabiamente: quien guarda disciplinadamente su boca preserva efectivamente su vida, pero quien abre excesivamente sus labios atrae inevitablemente ruina sobre sí mismo. Aquí descubrimos la importancia crucial del silencio estratégico en momentos apropiados. No toda intención interna requiere anunciarse públicamente, ni todo plan estratégico debe divulgarse prematuramente. Las expresiones verbales precipitadas pueden atraer oposición innecesaria, despertar envidias destructivas o, peor aún, comprometer seriamente la propia confianza interna en momentos críticos. Las personalidades excepcionalmente sabias que estudié exhaustivamente comprendían perfectamente esta dinámica. Carnegie, Ford, Rockefeller y tantos otros dominaban magistralmente el arte de expresar exclusivamente lo estrictamente necesario, mientras trabajaban silenciosamente, lejos de miradas indiscretas, en la materialización de sus propósitos grandiosos. En la aplicación práctica cotidiana, cómo utilizar efectivamente el poder extraordinario del lenguaje para favorecer tu desarrollo. Primeramente, cultivando sistemáticamente el hábito transformador de la afirmación positiva consciente. Comienza y finaliza cada jornada pronunciando convencidamente expresiones que refuercen sistemáticamente tu propósito trascendente, tu fortaleza interior y tu visión inspiradora del futuro deseable. Sustituye deliberadamente expresiones limitantes como resulto incapaz, carezco de capacidad suficiente o parece imposible, por afirmaciones potenciadoras como soy perfectamente capaz. Descubro creativamente soluciones efectivas y el éxito resulta absolutamente inevitable en mi trayectoria. Seguidamente, practica disciplinadamente la escucha receptiva profunda. Antes de expresarte verbalmente, escucha atentamente con verdadera comprensión. Frecuentemente, el silencio oportunamente mantenido resulta infinitamente más valioso que 1000 expresiones precipitadamente pronunciadas. Salomón enseña sabiamente: hasta el individuo insensato, cuando permanece silencioso, será considerado sabio por quienes lo rodean. Quien domina magistralmente el arte de expresarse concisamente, pero impactantemente, se distingue automáticamente en cualquier entorno, pues cada palabra que pronuncia transporta peso significativo y propósito trascendente. En tercer lugar, mantén absoluta coherencia entre expresión verbal y manifestación conductual. No existe poder transformador en palabras vacías, desconectadas de acciones congruentes. La potencia verdadera del lenguaje radica precisamente en su perfecta alineación con actitudes consistentemente demostradas. Los líderes verdaderamente excepcionales permanecen en la memoria colectiva no exclusivamente por sus declaraciones inspiradoras, sino fundamentalmente porque sus palabras reflejaban fielmente sus vivencias auténticas. Así ocurrió con personalidades como Lincoln, Chu Chi, Mandela. Y así debe manifestarse igualmente en tu propia existencia. Recuerda permanentemente esta verdad fundamental. La palabra constituye una semilla vibrante que inevitablemente fructificará.
No esperes ingenuamente cosechar manifestaciones de excelencia si siembras sistemáticamente expresiones de duda, queja constante o negatividad limitante. Cada lamentación verbalizada, cada crítica destructiva pronunciada, cada autodesvalorización expresada, corroen silenciosamente tu autoconfianza esencial y distancian progresivamente el éxito potencial de tu experiencia. Contrariamente, cada reconocimiento positivo, cada afirmación constructiva, cada expresión genuina de fe inquebrantable, fortalece sistemáticamente el fundamento mental indispensable para triunfar decisivamente en cualquier empresa significativa. Salomón también nos alerta perspicazmente. Las palabras agradablemente expresadas asemejan un panal rebosante de miel, resultando dulces para el alma y saludables para la estructura física completa. Observa atentamente cómo el lenguaje influye no exclusivamente en tu configuración mental, sino igualmente en tu bienestar corporal, tu disposición anímica y tu vitalidad energética. El individuo que se expresa habitualmente con seguridad auténtica camina naturalmente erguido, respira profundamente, actúa decididamente con energía expansiva. Quien, contrariamente, se entrega pasivamente a expresiones consistentemente negativas, experimenta progresivamente debilitamiento general, desánimo crónico y vitalidad disminuida. En la era contemporánea, donde las expresiones verbales circulan vertiginosamente a través de plataformas digitales interconectadas, donde una frase inadecuadamente formulada puede generar repercusiones potencialmente devastadoras, el dominio consciente del lenguaje resulta absolutamente imperativo. Aprende meticulosamente a medir, sopesar y seleccionar cada expresión verbal. Utiliza estratégicamente tu capacidad comunicativa para construir, inspirar y fortalecer, jamás para destruir, dividir o desalentar. Suscríbete inmediatamente a Mente de Napoleón y para recibir regularmente estas enseñanzas transformadoras que revolucionarán cada aspecto de tu existencia. Reflexiona honestamente. ¿Cómo has utilizado hasta ahora el poder extraordinario de tu lenguaje? ¿Has funcionado predominantemente como creador o destructor de posibilidades? ¿Has edificado sistemáticamente tu trayectoria mediante expresiones conscientes de fe, valentía y propósito trascendente? ¿O has alimentado inadvertidamente la duda paralizante, el temor limitante y la inacción estéril? Recuerda permanentemente la advertencia profunda de Salomón. La vida y la muerte residen indiscutiblemente en el poder del lenguaje. Decide conscientemente, a partir de este preciso instante, expresar consistentemente vida abundante, poder transformador, futuro promisorio, victoria inevitable. Así, tu palabra se transformará gradualmente, no meramente en instrumento comunicativo, sino en fuerza propulsora que te conducirá inexorablemente hacia el éxito perdurable en cualquier dimensión de tu existencia. La persistencia representa indiscutiblemente la virtud fundamental que trasciende aparentes imposibilidades. La persona justa puede caer reiteradamente hasta 7 veces, pero invariablemente se levantará renovada. Los individuos impíos, contrariamente, resultan definitivamente derribados ante cualquier adversidad. Así afirmaba categóricamente Salomón. Y yo proclamo enfáticamente: la persistencia constituye precisamente esa cualidad extraordinaria que transforma sistemáticamente el fracaso momentáneo en victoria definitiva, el obstáculo aparente en oportunidad disfrazada, la derrota transitoria en peldaño ascendente hacia el éxito permanente. Sin persistencia inquebrantable, ningún otro principio fundamental conserva valor duradero en la existencia. Con ella firmemente establecida, hasta las circunstancias aparentemente más adversas pueden superarse decisivamente. Durante mi extensa investigación sobre personalidades extraordinariamente triunfadoras, observé invariablemente que absolutamente todas enfrentaron inevitablemente rechazos múltiples,
críticas destructivas, caídas dolorosas y aparentes fracasos desalentadores. Sin embargo, la diferencia sustancial entre estos individuos excepcionales y la mayoría conformista no residía en la ausencia completa de dificultades, sino precisamente en la presencia inquebrantable de persistencia transformadora frente a circunstancias aparentemente imposibles. Thomas Edison experimentó literalmente más de 1000 intentos infructuosos antes de descubrir finalmente la fórmula correcta para la lámpara eléctrica funcional. Henry Ford enfrentó varias quiebras comerciales devastadoras antes de consolidar definitivamente su imperio automovilístico revolucionario. El propio Andrew Carnegie, antes de acumular su fortuna legendaria, atravesó innumerables dificultades aparentemente insuperables. Lo que transformó estas personalidades en figuras verdaderamente extraordinarias fue precisamente el mismo principio fundamental que Salomón enseñaba milenios atrás: levantarse inquebrantablemente después de cada caída experimentada, tantas veces como resultara necesario para alcanzar finalmente el objetivo visualizado. La persistencia auténtica trasciende completamente la terquedad ciega. Representa la expresión práctica tangible de fe inquebrantable en propósitos claramente definidos. El individuo genuinamente persistente comprende profundamente que cada aparente derrota transitoria no constituye finalización definitiva, sino instrucción valiosa, retroalimentación constructiva, invitación implícita al perfeccionamiento continuo. Comprende intuitivamente que el fracaso exclusivamente se vuelve permanente cuando decide conscientemente desistir completamente. Mientras mantiene persistencia inquebrantable, permanece esencialmente invicto frente a cualquier circunstancia externa. No olvides suscribirte inmediatamente a Mente de Napoleón y, para recibir regularmente estas enseñanzas transformadoras que revolucionarán tu percepción completa del éxito auténtico. Salomón advertía perspicazmente: el perezoso desea intensamente, pero nada concreto consigue, mientras que el deseo del diligente resultará completamente satisfecho. Observa atentamente esta verdad fundamental. Desear pasivamente resulta extremadamente sencillo, pero materializar efectivamente exige persistencia inquebrantable. Innumerables individuos sueñan nostálgicamente con éxito extraordinario, pero escasísimos perseveran disciplinadamente en las acciones sistemáticas imprescindibles para alcanzarlo tangiblemente. La persona caracterizada por pereza mental y física desiste inmediatamente ante la primera manifestación de dificultad encontrada. El individuo genuinamente diligente, contrariamente, insiste tenazmente, se adapta flexiblemente, aprende continuamente y avanza decididamente contra cualquier resistencia externa. En mi filosofía comprensiva del éxito, establecí inequívocamente la persistencia como principio absolutamente fundamental para cualquier realización significativa. Resulta completamente insuficiente albergar meramente deseo ardiente, definir claramente propósito trascendente o incluso estructurar meticulosamente planificación estratégica. Sin persistencia inquebrantable, absolutamente todos estos elementos preliminares se desmoronan inevitablemente ante los primeros obstáculos significativos encontrados. La persistencia funciona precisamente como cemento cohesionador que mantiene firme la construcción completa, incluso durante las tempestades más violentas que inevitablemente sobrevendrán. En la implementación práctica cotidiana, cómo desarrollar efectivamente esta persistencia transformadora. Primeramente, cultivando sistemáticamente claridad absoluta respecto al propósito fundamental. Quien desconoce exactamente qué pretende conseguir carecerá inevitablemente de motivación suficiente para persistir efectivamente cuando surjan dificultades significativas. El propósito claramente definido funciona precisamente como brújula orientadora que direcciona consistentemente tus acciones incluso
cuando circunstancias externas parecen completamente adversas a tu progreso. Seguidamente, fortaleciendo disciplinadamente tu autodeterminación consciente. Persistencia y disciplina constituyen hermanas inseparables en la consecución del éxito verdadero. La persistencia impulsa continuidad constante en la acción emprendida. La disciplina garantiza ejecución organizada y sistemática independientemente de circunstancias externas fluctuantes. El individuo genuinamente persistente jamás actúa exclusivamente cuando experimenta motivación emocional favorable, sino precisamente cuando carece completamente de estímulo externo, cuando aparentemente todo conspira sistemáticamente contra su progreso sostenido. Tercero, aprendiendo efectivamente a manejar constructivamente rechazo externo y crítica destructiva. Salomón afirmaba sabiamente: quien posee genuina sabiduría acepta humildemente la corrección constructiva. La persona verdaderamente persistente no se ofende fácilmente ante observaciones críticas. Comprende profundamente que las críticas, cuando resultan constructivas, constituyen fuentes invaluables de aprendizaje acelerado y, incluso cuando aparecen como destructivas, funcionan eficazmente como prueba definitiva para su convicción inquebrantable en el propósito visualizado. Para recibir regularmente estas enseñanzas transformadoras, asegúrate de suscribirte inmediatamente a Mente de Napoleón y activar las notificaciones, convirtiéndote así en uno de los primeros en recibir cada nueva publicación valiosa. Resulta igualmente fundamental rodearte estratégicamente de personas que refuercen sistemáticamente tu persistencia natural. En mi obra Piense y hágase rico destaqué enfáticamente la importancia crucial del grupo estratégico de mentes maestras, círculo selecto de individuos que comparten visión trascendente, valores fundamentales y se animan recíprocamente a perseverar decididamente, incluso frente a adversidades aparentemente insuperables. Salomón también nos recuerda perspicazmente: quien trabaja negligentemente, con mano descuidada, empobrece inevitablemente, pero la mano diligente enriquece progresivamente. La persistencia está intrínsecamente vinculada al trabajo meticulosamente ejecutado, a la disposición inquebrantable de realizar absolutamente cualquier acción necesaria durante el tiempo requerido hasta alcanzar completamente el objetivo visualizado. En la era contemporánea, caracterizada predominantemente por búsqueda desenfrenada de resultados instantáneos e inmediatos, la persistencia consciente se ha convertido en virtud extraordinariamente escasa, pero absolutamente indispensable para el éxito auténtico. Innumerables individuos desisten prematuramente de sus aspiraciones, intercambiando tristemente sus sueños trascendentes por comodidad momentánea. Evita cuidadosamente este error fatal tan frecuentemente cometido. Recuerda permanentemente: las realizaciones verdaderamente significativas exigen invariablemente tiempo considerable, esfuerzo sostenido y, fundamentalmente, persistencia inquebrantable frente a cualquier obstáculo encontrado. ¿Has manifestado persistencia auténtica o has abandonado precipitadamente tus proyectos significativos ante las primeras dificultades experimentadas? ¿Has interpretado correctamente las derrotas transitorias como instrucciones valiosas o las has considerado erróneamente como finalizaciones definitivas? ¿Te has levantado decididamente después de cada caída inevitable o permaneces pasivamente en posición derrotada, lamentándote improductivamente? Comprende profundamente esta verdad transformadora. Cada ocasión en que decides conscientemente levantarte renovado, tu fortaleza interior aumenta exponencialmente, tu confianza fundamental se consolida progresivamente, tu competencia efectiva se expande continuamente. La persistencia no simplemente te aproxima gradualmente al éxito deseado, te transforma internamente, convirtiéndote progresivamente en personalidad más resiliente, mejor preparada
y, consecuentemente, más victoriosa en cualquier empresa que emprendas. Así como Salomón enseñaba sabiamente que la persona justa invariablemente se levanta renovada después de cualquier caída, te exhorto enfáticamente: levántate decididamente, tantas veces como resulte necesario para materializar tu visión. Jamás desistas ante dificultades transitorias. La persistencia constituye precisamente esa fuerza extraordinaria que vuelve absolutamente imposible el fracaso definitivo para quien la cultiva conscientemente. El autodominio representa indiscutiblemente la victoria más significativa que cualquier ser humano puede alcanzar. Superior resulta el individuo longánimo que el meramente valiente, y quien gobierna efectivamente su propio espíritu supera ampliamente a quien conquista externamente una ciudad completa. Así enseñaba profundamente Salomón, revelando que el autodominio consciente constituye indiscutiblemente la más elevada realización humana posible. Y yo afirmo categóricamente esta convicción fundamental: quien no consigue gobernarse efectivamente a sí mismo jamás podrá gobernar adecuadamente cualquier otra realidad externa. El autodominio representa precisamente esa llave maestra que desbloquea potencialmente todas las puertas conducentes al éxito verdadero. A través de mis extensas investigaciones sobre personalidades extraordinariamente triunfadoras a lo largo de la historia humana, identifiqué invariablemente que su superioridad manifestada no residía exclusivamente en capacidades intelectuales sobresalientes o recursos materiales abundantes, sino fundamentalmente en esa capacidad extraordinaria para gobernar conscientemente sus propios impulsos instintivos, reacciones emocionales y patrones mentales automáticos. El individuo que desarrolla auténtico autodominio no permanece esclavizado por circunstancias externas transitorias, sino emerge como maestro soberano de ellas. Elige conscientemente cómo responder ante estímulos, define autónomamente su trayectoria y rechaza categóricamente desviarse por presiones externas o internas que lo apartarían de su propósito fundamental. Salomón comprendía profundamente que quien conquista efectivamente su propia naturaleza interna supera significativamente a quien meramente domina realidades externas, pues someter transitoriamente al otro puede realizarse mediante fuerza bruta, pero dominarse auténticamente a uno mismo exige sabiduría refinada, paciencia inquebrantable y autoconciencia expandida. La persona que desarrolla genuino autodominio no cede fácilmente ante emociones destructivas como ira descontrolada, envidia corrosiva, temor paralizante o pereza debilitante. Reconoce claramente estas fuerzas operando internamente, pero rehúsa someterse pasivamente a su influencia limitante. En mi filosofía comprensiva del éxito, denominé precisamente a este principio fundamental dominio consciente de la personalidad. Representa ese poder extraordinario para alinear sistemáticamente pensamientos, emociones y acciones con propósitos claramente definidos, impidiendo efectivamente que impulsos descontrolados sabotearan inadvertidamente el progreso legítimo hacia metas significativas. Innumerables individuos extremadamente talentosos fracasan lamentablemente por incapacidad fundamental para contener eficazmente sus tendencias autodestructivas, inclinaciones perjudiciales o hábitos procrastinadores. El autodominio funciona precisamente como fortaleza protectora que resguarda al individuo contra sus propias debilidades potencialmente limitantes. Salomón aconsejaba perspicazmente: el insensato revela inmediatamente todo pensamiento interno, mientras que el sabio conserva prudentemente silencio hasta el momento oportuno. Aquí encontramos precisamente una manifestación característica del autodominio auténtico: esa capacidad refinada para contenerse adecuadamente, evitar revelaciones prematuras de intenciones estratégicas, administrar eficazmente la propia ansiedad natural
y mantener inquebrantablemente concentración absoluta, incluso bajo presiones externas significativas. Para recibir regularmente estas enseñanzas transformadoras, asegúrate de suscribirte inmediatamente a Mente de Napoleón y activar las notificaciones correspondientes, convirtiéndote así en uno de los primeros en recibir cada nueva publicación valiosa. En la implementación práctica cotidiana, cómo desarrollar efectivamente este autodominio transformador. Primeramente, reconociendo humildemente que no constituye capacidad innata predeterminada, sino competencia perfectamente desarrollable mediante entrenamiento sistemático. Análogamente al atleta profesional que ejercita diariamente para fortalecer progresivamente su estructura muscular, el individuo que aspira genuinamente al éxito trascendente entrena disciplinadamente su configuración mental y sus respuestas emocionales. Establece conscientemente pequeños desafíos cotidianos perfectamente superables. Levantarse puntualmente según programación establecida. Mantener inquebrantablemente compromisos verbales adquiridos. Evitar consistentemente respuestas impulsivas ante provocaciones externas. Seguidamente, practica vigilancia continua sobre tus procesos mentales internos. El autodominio verdadero comienza invariablemente en dimensión mental. Salomón enseñaba profundamente. Como imagina consistentemente en su alma, así precisamente se manifiesta externamente. El individuo que alimenta sistemáticamente pensamientos caracterizados por fracaso, limitación o inferioridad manifestará inevitablemente estos estados en su experiencia externa. Consecuentemente, conviértete conscientemente en guardián vigilante de tu jardín mental. Elige deliberadamente qué pensamientos cultivar, qué expresiones verbalizar y, fundamentalmente, qué acciones concretizar en tu experiencia cotidiana. Tercero, desarrolla progresivamente control consciente sobre respuestas emocionales automáticas. Las emociones constituyen fuerzas extraordinariamente poderosas que, cuando permanecen inadecuadamente administradas, pueden conducir potencialmente a ruina completa. Sin embargo, cuando resultan conscientemente dominadas, se transforman en aliadas formidables para cualquier empresa significativa. Emociones constructivas como valentía determinada, pasión inspiradora o determinación inquebrantable, cuando permanecen adecuadamente canalizadas, impulsan decisivamente hacia manifestaciones extraordinarias de éxito. Contrariamente, emociones destructivas como ira descontrolada, ansiedad paralizante o temor limitante, cuando no resultan efectivamente gobernadas, generan parálisis decisional o conductas autodestructivas. Salomón también nos recuerda sabiamente: la respuesta suavemente expresada neutraliza efectivamente el furor ajeno, mientras que palabra duramente pronunciada despierta inevitablemente reacciones iracundas. El individuo que desarrolla genuino autodominio elige conscientemente sus respuestas ante estímulos externos. Jamás reacciona automáticamente según programaciones inconscientes previas. Transforma constructivamente conflictos potenciales en oportunidades expansivas para diálogo transformador. Convierte ofensas recibidas en lecciones valiosas y metamorfosea crisis aparentes en catalizadores para crecimiento acelerado. Suscríbete ahora mismo a Mente de Napoleón y, para nunca perderte estas enseñanzas transformadoras que revolucionarán completamente tu comprensión del éxito auténtico. En la era contemporánea, caracterizada predominantemente por impulsividad descontrolada, inmediatismo compulsivo y búsqueda desenfrenada de gratificación instantánea, el autodominio consciente constituye diferencial extraordinariamente valioso y relativamente escaso. Quien desarrolla capacidad para posponer estratégicamente recompensas inmediatas, favoreciendo metas trascendentes. Quien mantiene serenidad imperturbable en contextos caóticos. Quien persiste inquebrantablemente cuando mayorías conformistas desisten prematuramente.
Conquista inevitablemente posiciones privilegiadas de liderazgo genuino y respeto auténtico en cualquier ámbito donde participe activamente. ¿Has desarrollado efectivamente autodominio consciente o has permitido pasivamente que emociones descontroladas e impulsos momentáneos determinen tus decisiones fundamentales? ¿Has elegido deliberadamente patrones mentales constructivos o has consentido que pensamientos automáticos fluyan desordenadamente, moldeando inadvertidamente tu experiencia sin intervención consciente? ¿Has mantenido concentración absoluta en prioridades verdaderamente significativas o te has distraído repetidamente con urgencias aparentes, pero esencialmente irrelevantes para tu propósito fundamental? Recuerda permanentemente esta verdad transformadora. Sin autodominio consciente, cualquier victoria externa resultará inevitablemente efímera. Cualquier conquista aparente permanecerá fundamentalmente frágil. Contrariamente, con autodominio efectivamente desarrollado, incluso desafíos aparentemente insuperables se vuelven perfectamente manejables. Metas extraordinariamente ambiciosas resultan progresivamente alcanzables. Éxito verdadero se transforma gradualmente en consecuencia natural de tu evolución consciente. Así como Salomón exaltaba profundamente el valor trascendente de gobernar efectivamente el propio espíritu interno, te exhorto enfáticamente: conviértete deliberadamente en maestro soberano de ti mismo. Esta representa indiscutiblemente la victoria más significativa posible. De ella surgirán naturalmente todas las demás realizaciones externas que persigues legítimamente. El temor reverencial hacia principios superiores constituye indiscutiblemente el fundamento esencial de toda sabiduría auténtica. El temor profundo hacia el Señor representa el principio fundamental de la sabiduría verdadera, y el conocimiento íntimo del Santo constituye entendimiento genuino. Así enseñaba categóricamente Salomón, sintetizando magistralmente en una expresión concisa la raíz esencial de toda sabiduría legítima y, consecuentemente, de todo éxito verdaderamente perdurable. Y yo afirmo enfáticamente: este temor reverencial no representa terror paralizante, sino reconocimiento humilde de la existencia innegable de leyes superiores, eternas e inmutables, a las cuales todo ser humano permanece inevitablemente sujeto, independientemente de su aceptación consciente. En mi filosofía comprensiva del éxito auténtico, siempre destaqué enfáticamente que cualquier realización significativa resulta exclusivamente del cumplimiento consciente de leyes universales inmutables. Ningún individuo puede transgredir impunemente las leyes fundamentales que gobiernan naturaleza y existencia, sin experimentar inevitablemente consecuencias correspondientes. Quien ignora inadvertidamente esta realidad esencial vive perpetuamente en conflicto innecesario, experimenta derrotas recurrentes, desarrolla sensación permanente de desorientación existencial. Contrariamente, quien reconoce humildemente y respeta conscientemente estas leyes fundamentales, se alinea progresivamente con fuerza superior que impulsa su existencia naturalmente hacia manifestaciones extraordinarias de éxito genuino. Salomón no se refería al temor como experiencia terrorífica, sino como conciencia expandida del orden divino que gobierna armoniosamente todas las dimensiones existenciales. Esta conciencia elevada impide efectivamente que la personalidad actúe impulsivamente según caprichos momentáneos, se deje dominar por arrogancia limitante o busque aparentes atajos tentadores que inicialmente parecen facilitar el camino, pero inevitablemente conducen hacia destrucción eventual. Durante todas mis investigaciones exhaustivas sobre manifestaciones extraordinarias de éxito genuino, identifiqué invariablemente que las personalidades verdaderamente realizadas poseían profundo sentido de reverencia hacia principios fundamentales inmutables. Algunas de estas personalidades denominaban esta realidad trascendente Dios,
Otras preferían términos como conciencia universal, otras utilizaban expresiones como ley natural, inmutable. La denominación específica resulta secundaria. Lo verdaderamente esencial consiste precisamente en ese reconocimiento humilde de la existencia indudable de inteligencia infinita que gobierna armoniosamente el universo completo y a la cual debemos alinearnos conscientemente para experimentar realización plena. Para recibir regularmente estas enseñanzas transformadoras, asegúrate de suscribirte inmediatamente a Mente de Napoleón y activar las notificaciones correspondientes, convirtiéndote así en uno de los primeros en recibir cada nueva publicación valiosa. Salomón alertaba perspicazmente: existe camino que aparentemente parece correcto ante percepción humana limitada, pero su finalización inevitable conduce hacia manifestaciones de destrucción. ¿Cuántos individuos, por ignorar completamente estas leyes superiores inmutables, recorren tristemente atajos ilusorios que progresivamente los distancian del éxito verdadero que legítimamente persiguen? El temor reverencial hacia principios superiores, es decir, esa reverencia consciente hacia leyes fundamentales que gobiernan existencia, protege eficazmente al individuo contra estas desviaciones peligrosas, manteniéndolo firmemente en trayectoria caracterizada por integridad, justicia y realización auténtica. En mi obra siempre destaqué enfáticamente la importancia crucial de actuar consistentemente, en perfecta armonía con ley cósmica fundamental. Aquel individuo que pretende enriquecerse mediante engaño sistemático, explotación despiadada o deshonestidad habitual, aunque potencialmente conquiste victorias aparentes transitorias, cosechará inevitablemente manifestaciones de fracaso, vergüenza pública y ruina definitiva. El éxito legítimo y verdaderamente perdurable resulta exclusivamente posible cuando permanece sólidamente fundamentado sobre principios éticos y espirituales inquebrantables que trascienden circunstancias temporales. En implementación práctica cotidiana, este temor reverencial hacia principios superiores se manifiesta concretamente mediante elección consciente de vivir consistentemente según valores trascendentes. Honestidad inquebrantable, justicia incorruptible, compasión genuina, diligencia constante, responsabilidad incuestionable. No representa superficialidad religiosa sino espiritualidad profundamente práctica que orienta sistemáticamente cada decisión, cada acción, cada pensamiento hacia alineación perfecta con principios eternos que gobiernan armoniosamente existencia completa. Salomón también nos instruía sabiamente: confía plenamente en el Señor con todo tu corazón y jamás te apoyes exclusivamente en tu comprensión limitada. Reconócelo humildemente en todas tus trayectorias y Él enderezará perfectamente tus senderos. Aquí descubrimos otro secreto fundamental: esa confianza inquebrantable en sabiduría trascendente que supera infinitamente nuestra comprensión humana inevitablemente limitada. El individuo que desarrolla genuino temor reverencial hacia principios superiores no experimenta desesperación ante incertidumbres aparentes, pues comprende intuitivamente que existe propósito superior dirigiendo armoniosamente acontecimientos aparentemente caóticos. Esta confianza trascendente fortalece progresivamente fe racional que impulsa acción decidida, sostiene persistencia inquebrantable, alimenta esperanza incondicional incluso durante períodos caracterizados por adversidad extrema. El temor reverencial hacia principios superiores constituye, consecuentemente, fundamento esencial para desarrollo de resiliencia extraordinaria, valentía inquebrantable y serenidad imperturbable frente a cualquier circunstancia externa. En la contemporaneidad, numerosos individuos rechazan categóricamente esta perspectiva, prefiriendo ilusoriamente creer que pueden establecer arbitrariamente sus propias reglas existenciales,
que representan supuestamente señores absolutos de destinos completamente autónomos. Sin embargo, registros históricos abundan en ejemplos dramáticos de personalidades que, desafiando arrogantemente leyes superiores inmutables, experimentaron colapsos catastróficos, mientras aquellos que vivieron humildemente, según estos principios trascendentes, construyeron legados verdaderamente perdurables, inspiraron generaciones completas y conquistaron esa paz interior que riquezas materiales jamás podrían adquirir. Has reconocido humildemente la existencia indudable de estas leyes superiores que gobiernan armoniosamente existencia completa. ¿Has vivido conscientemente en alineación perfecta con ellas? ¿O has buscado temerariamente atajos aparentemente ventajosos, impulsado por ilusión peligrosa de que podrías potencialmente escapar consecuencias inevitables de tus acciones? Recuerda permanentemente esta verdad fundamental. El temor reverencial hacia principios superiores constituye precisamente fundamento esencial de sabiduría auténtica. Sin este reconocimiento humilde, absolutamente todas las demás virtudes, disciplina, prudencia, persistencia, autodominio, permanecen fundamentalmente frágiles, vulnerables ante tentaciones seductoras o pruebas significativas que inevitablemente surgirán. Contrariamente, desarrollando genuina reverencia hacia principios inmutables, edificas progresivamente tu existencia sobre fundamento absolutamente inquebrantable. Consecuentemente, te aconsejo enfáticamente: cultiva conscientemente reverencia profunda hacia leyes fundamentales que gobiernan armoniosamente existencia completa. Estúdialas sistemáticamente, compréndelas profundamente, alinéate perfectamente con ellas. Jamás luches infructuosamente contra orden natural establecido. Intégrate armónicamente con él. Así, tu trayectoria vital estará caracterizada no exclusivamente por conquistas materiales transitorias, sino por éxito integral auténtico, que necesariamente incluye paz interior verdadera, relaciones interpersonales significativas y legado honorable perdurable. Suscríbete ahora mismo a Mente de Napoleón y, para nunca perderte estas enseñanzas transformadoras que revolucionarán completamente tu comprensión del éxito verdadero. Así como Salomón concluía perspicazmente que toda manifestación representa esencialmente vanidad sin temor reverencial hacia principios superiores, igualmente afirmo categóricamente: éxito auténtico exclusivamente se alcanza mediante alineación perfecta con orden divino establecido, valores eternos inmutables, conciencia perfectamente tranquila. Realiza ahora reflexión profundamente honesta. ¿Has vivido según caprichos momentáneos o según principios superiores perdurables? ¿Estás completamente dispuesto a alinear conscientemente tu existencia completa con leyes fundamentales que promueven manifestaciones de bondad, verdad y justicia? Si tu respuesta resulta afirmativa, comprende claramente que te encuentras precisamente en trayectoria correcta, pues quien desarrolla temor reverencial hacia principios superiores no experimenta temor limitante hacia ninguna otra realidad. Y quien avanza consistentemente, según estas leyes inmutables, jamás será fundamentalmente perturbado por circunstancias externas transitorias. Hemos culminado esta travesía transformadora a través de los 7 pilares fundamentales que constituyen el secreto atemporal de Salomón, revelando meticulosamente cómo estos principios milenarios se conectan perfectamente con la filosofía contemporánea del éxito que formulé sistemáticamente durante décadas de investigación exhaustiva. Primeramente, comprendimos claramente que la sabiduría representa cimiento invisible, pero absolutamente indispensable para cualquier construcción verdaderamente significativa. Así como Salomón priorizaba categóricamente sabiduría sobre riquezas materiales, igualmente el individuo que persigue genuinamente éxito auténtico debe valorar prioritariamente conocimiento aplicado, reflexión profunda
y capacidad refinada para tomar decisiones con claridad, inteligencia y oportunidad. Posteriormente, exploramos detalladamente la función indispensable de la disciplina consciente, esa fuerza silenciosa pero determinante que sustenta inquebrantablemente propósitos definidos y garantiza efectivamente que cada pequeño paso cotidiano se transforme gradualmente, mediante acumulación sistemática, en realización extraordinaria. Análogamente a la hormiga diligente que sigue persistentemente su trayectoria predeterminada, el individuo disciplinado construye metódicamente su legado mediante consistencia inquebrantable. Avanzamos seguidamente hacia comprensión profunda de la prudencia reflexiva, esa virtud esencial que protege eficazmente contra autosabotaje inconsciente, permitiendo analizar minuciosamente circunstancias, anticipar consecuencias potenciales y seleccionar estratégicamente movimientos con inteligencia discriminativa, evitando precipitaciones innecesarias y maximizando sistemáticamente probabilidades de éxito legítimo en cualquier empresa significativa. Reflexionamos posteriormente sobre el poder extraordinario inherente al lenguaje verbal, reconociendo humildemente que expresiones comunicativas crean o destruyen, edifican destinos prometedores o generan fracasos innecesarios. Así como Salomón advertía perspicazmente que vida y muerte residen potencialmente en poder extraordinario del lenguaje, igualmente comprendimos que autosugestión consciente, cuando resulta adecuadamente utilizada, constituye precisamente clave fundamental para configurar progresivamente mentalidad caracterizada por victoria incondicional. Destacamos enfáticamente también función trascendental de persistencia inquebrantable como fuerza transformadora que convierte sistemáticamente fracasos transitorios en peldaños ascendentes hacia éxito definitivo. El individuo justo experimenta potencialmente 7 caídas consecutivas, pero invariablemente se levanta renovado después de cada una. Precisamente así debes proceder, inquebrantable, resiliente, absolutamente determinado a continuar avanzando hasta materializar completamente visión trascendente que albergas internamente. Seguidamente abordamos extensamente autodominio consciente como realización suprema posible para cualquier ser humano. Quien gobierna efectivamente su propia naturaleza interna no teme enfrentar desafíos externos aparentemente insuperables, pues ha conquistado previamente batalla fundamental que transcurre silenciosamente dentro de su propia configuración mental. Autodominio consciente garantiza efectivamente que cada manifestación conductual permanezca perfectamente alineada con propósito definido, protegiendo eficazmente contra impulsos autodestructivos que podrían potencialmente sabotear progreso legítimo. Finalmente, revelamos profundamente que temor reverencial hacia principios superiores constituye precisamente fundamento esencial de toda sabiduría auténtica. No representa terror paralizante, sino reconocimiento humilde de existencia innegable de leyes superiores inmutables que gobiernan armoniosamente universo completo. Reconocer conscientemente estas leyes fundamentales y alinearse perfectamente con ellas garantiza no exclusivamente prosperidad material transitoria, sino fundamentalmente paz interior perdurable y construcción sistemática de legado honorable que trasciende limitaciones temporales. Estos 7 pilares fundamentales no representan conceptos abstractos desvinculados de realidad cotidiana, sino herramientas extraordinariamente prácticas, perfectamente aplicables en tu existencia inmediata. Constituyen precisamente esencia destilada que Salomón registró meticulosamente en Proverbios y, simultáneamente, núcleo fundamental de filosofía comprensiva del éxito auténtico que he transmitido sistemáticamente al mundo mediante obras trascendentes como Piense y Hágase Rico y numerosas publicaciones complementarias. Actualmente, responsabilidad fundamental recae completamente sobre ti.
Posees mapa detallado, itinerario perfectamente estructurado que conecta armoniosamente sabiduría milenaria con estrategias contemporáneas para realización personal y profesional extraordinaria. ¿Qué determinación específica adoptarás respecto a este conocimiento transformador que has adquirido? Recuerda permanentemente. Sabiduría desvinculada de implementación práctica representa meramente ilusión estéril. Disciplina consciente, prudencia reflexiva, lenguaje constructivo, persistencia inquebrantable, autodominio efectivo y reverencia humilde hacia principios superiores deben ejercitarse sistemáticamente cada día hasta integrarse completamente en configuración esencial de tu personalidad auténtica. Estás completamente preparado para transformarte conscientemente en arquitecto soberano de tu destino personal. Estás dispuesto incondicionalmente a abandonar definitivamente hábitos limitantes previamente establecidos y adoptar progresivamente nuevo patrón caracterizado por excelencia extraordinaria, guiado perfectamente por principios eternos que garantizan manifestaciones de éxito auténtico. Así como Salomón declaraba enfáticamente, adquiere prioritariamente sabiduría y, con absolutamente todo lo que posees, adquiere entendimiento profundo, igualmente refuerzo categóricamente. Comprende sistemáticamente estos principios fundamentales y aplícalos valientemente en cada dimensión de tu existencia. Experimentarás inevitablemente transformación tan extraordinariamente poderosa que jamás regresarás a limitaciones previamente aceptadas. Esta constituye precisamente tu invitación personal hacia grandeza auténtica, oportunidad trascendente para abandonar definitivamente mediocridad conformista y avanzar decididamente hacia manifestaciones de triunfo extraordinario que siempre has deseado legítimamente, pero posiblemente desconocías exactamente cómo materializar efectivamente. Actualmente posees conocimiento transformador necesario. Levántate decididamente, actúa consistentemente, persevera inquebrantablemente. El secreto milenario de Salomón ha sido completamente revelado. Éxito auténtico permanece perfectamente accesible para quien implementa conscientemente estos principios atemporales. Si este mensaje ha resonado profundamente con tu esencia interior, si estas enseñanzas eternas de Salomón interpretadas según filosofía contemporánea del éxito han proporcionado claridad expansiva e inspiración transformadora para tu trayectoria personal, te invito cordialmente a dar paso adicional significativo. Suscríbete inmediatamente a Mente de Napoleón y activa sistemáticamente notificaciones disponibles para nunca perderte absolutamente ningún contenido valioso semejante a este. Y únete activamente a nuestra comunidad creciente de buscadores incansables de éxito auténtico y realización integral. En nuestro canal encontrarás consistentemente reflexiones extraordinariamente poderosas, estrategias perfectamente implementables y lecciones verdaderamente atemporales que impulsarán sistemáticamente tu evolución personal y profesional hacia dimensiones previamente insospechadas. Deja tu apreciación positiva. Comenta específicamente cuál de estos 7 pilares fundamentales ha impactado más significativamente tu perspectiva existencial. Y comparte generosamente esta exposición con personas adicionales que potencialmente necesitan recibir estas enseñanzas transformadoras. Difunde activamente sabiduría auténtica. Fortalece estratégicamente tu red de conexiones significativas y contribuye decisivamente para que innumerables individuos adicionales descubran progresivamente que éxito verdadero constituye simultáneamente ciencia sistemática, filosofía comprensiva y, fundamentalmente, elección consciente perfectamente accesible para cualquier persona suficientemente determinada. Mantente perfectamente preparado. Numerosas publicaciones adicionales aparecerán próximamente, profundizando sistemáticamente en conceptos fundamentales desarrollados por Napoleón y
revelando estratégicamente secretos adicionales del éxito auténtico y proporcionando metodologías prácticas para materializar confiadamente la existencia extraordinaria que legítimamente mereces experimentar. La sabiduría ancestral, combinada con principios modernos del éxito, te proporcionará el mapa definitivo para conquistar cualquier cumbre que te propongas. Suscríbete ahora a Mente de Napoleón y nunca te pierdas las claves para transformar tu vida de ordinaria a extraordinaria. El poder para crear tu destino siempre ha estado en tus manos.